Mi nombre es Iker, tengo 32 años. Mi hermano Gael siempre alardeaba de la fortuna familiar de 50 millones de euros, construida sobre los viñedos de La Rioja, como si cada uva hubiese brotado de su propio ingenio. Lo que él, ni nadie en mi familia, sabía, era que el 90% de esos ingresos que tanto presumía, en realidad, venían de mí. De mi trabajo, simple, de mi vida, modesta. Venían del hijo invisible. La cena de los viernes en la Finca del Sol era menos una reunión familiar y más un acto de coronación semanal. La finca, nuestro hogar ancestral, se erigía entre hectáreas de viñedos como un monumento a la tradición y al apellido del Sol. Sus muros de piedra centenaria habían visto generaciones nacer y morir, pero últimamente, solo parecían existir para reflejar la gloria de un único heredero, Gael. Yo solía llegar puntual, conduciendo mi coche de hace 8 años por el camino de grava que serpenteaba hasta la entrada principal. Cada viernes, el crujido de las ruedas bajo mi coche parecía un murmullo de disculpa por interrumpir la atmósfera de opulencia. Dentro, el aire olía a cera de abeja, a roble viejo y a la tensión silenciosa que yo había aprendido a respirar como si fuera oxígeno. Esa noche no fue diferente. Encontré a mi familia en el gran salón, reunida alrededor de la chimenea de mármol. Mi padre, Damián, un hombre cuya espalda recta parecía soportar el peso de todo nuestro linaje, sostenía una copa de vino, observando el líquido carmesí con la solemnidad de un rey examinando sus dominios. Mi madre, Ximena, elegante y distante, le sonreía a Gael, su hijo predilecto, el sol alrededor del cual giraba todo su universo. Y luego estaba Gael. A sus 36 años, era la imagen perfecta del éxito según los estándares de mi padre. Bronceado, vestido con un traje de lino hecho a medida, gesticulaba con la pasión de un director de orquesta mientras contaba, por enésima vez, la historia de su último viaje a un concurso de vinos en Burdeos. La clave, padre, no está solo en la uva. Está en la narrativa, decía, con una seguridad que a mí siempre me pareció ensayada. Vendemos más que vino, hoy vendemos un legado, una historia en cada botella. Yo tomé asiento en mi butaca de siempre, la que estaba un poco más alejada del fuego, y acepté la copa que me ofreció la empleada. Era nuestro gran reserva, cosecha 2015. Un vino excelente. Yo lo sabía mejor que nadie. El algoritmo que yo había diseñado en secreto era el que había determinado el día y la hora exactos de la vendimia para esa cosecha, analizando datos de humedad, insolación y temperatura con una precisión que ningún enólogo humano podría igualar. Pero para mi familia, yo solo era Iker, el analista de datos que trabajaba para una multinacional anónima, el hijo que había elegido los teclados en lugar de la tierra. Iker, llegas tarde, comentó mi padre sin mirarme, su atención fija en Gael. El tráfico, padre, mentí. La verdad era que había estado en una videoconferencia cerrando la adquisición de una startup de IA en Berlín, pero explicar eso habría sido como hablarle de física cuántica a una pared de piedra. Inútil. Gael se giró hacia mí, una sonrisa condescendiente dibujada en sus labios. ¿Qué tal la vida en el mundo de las hojas de cálculo, hermanito? ¿Algún número emocionante que compartir? El resto de la mesa rió suavemente. Era la broma habitual, la pulla cariñosa que en realidad escondía un desdén profundo. Yo forcé una sonrisa. Nada comparable a crear un legado, Gael. Lo mío es más mundano. Exacto, sentenció Damián, levantando su copa en dirección a Gael. Por el futuro de las bodegas del Sol. Por el único hijo que entiende lo que significa llevar este apellido. Bebieron. Yo también bebí, pero el vino, mi vino, me supo amargo en la boca. Sabía a años de silencio, a logros invisibles, a la frustración de ser el arquitecto en la sombra del imperio de otro. Mientras ellos brindaban por el futuro, yo sabía que ese futuro se sostenía sobre un andamiaje digital que solo yo controlaba. Y esa noche, por primera vez, sentí como uno de los pilares de mi paciencia comenzaba a agrietarse. Mi resentimiento no nació esa noche. Era una planta de raíces profundas y amargas, regada durante más de una década con decepción y desdén. Para entender por qué un hombre llegaría a contemplar la ruina de su propia familia, hay que caminar por los pasillos de mi museo personal del dolor,
donde cada recuerdo es una herida que nunca terminó de cerrar. La primera pieza de mi colección se remonta a cuando tenía 22 años. La recuerdo con la claridad de una fotografía. Estaba en mi habitación, la misma que había ocupado desde niño, con las paredes todavía decoradas con pósteres de naves espaciales y pioneros de la informática. En mis manos temblaba una carta con el logo de la Universidad Politécnica de Múnich. Beca completa. Ingeniería de software. Era mi sueño, la culminación de años de estudiar por mi cuenta, de devorar libros de programación que pedía por internet y escondía bajo mi cama como si fueran contrabando. Bajé las escaleras flotando, con la carta en la mano como si fuera el santo grial. Mi padre estaba en su despacho, revisando las cuentas de la bodega. Gael, que acababa de ser aceptado en un costosísimo MBA en Suiza, estaba a su lado, aprendiendo a ser el heredero. Padre, dije, con la voz entrecortada por la emoción. Me han aceptado. Le entregué la carta. Sus ojos, los mismos ojos oscuros y penetrantes que yo había heredado, la recorrieron con una rapidez glacial. No hubo felicitación. No hubo una palmada en la espalda. Solo un silencio pesado, denso. Luego, con una calma que me heló la sangre, dobló la carta por la mitad, y luego otra vez, y la rompió en 4 pedazos perfectos. Un del sol trabaja la tierra, no teclados, dijo, su voz tan afilada como el cristal roto. Dejarás de jugar con esas maquinitas. Irás a la universidad de aquí, a estudiar administración de empresas. Aprenderás a gestionar lo que tu hermano construirá. Se giró hacia Gael y le puso una mano en el hombro. Tú, hijo, irás a Suiza. Aprenderás cómo funciona el mundo. Gael me dirigió una mirada que mezclaba lástima y triunfo. No dijo nada. No tenía por qué. El mensaje era claro, él era el futuro, y yo, un simple peón en su tablero. Esa noche, mientras recogía los pedazos de mi sueño del suelo de madera del despacho, algo se rompió dentro de mí. No lloré. En su lugar, una determinación fría y dura como el acero se instaló en mi corazón. Si no me dejaban construir mi futuro a la luz del día, lo haría en la oscuridad. La segunda pieza de mi museo es de 3 años después. Yo estaba terminando mi carrera de ADE, una farsa que soportaba con notas mediocres, mientras pasaba las noches en vela construyendo el verdadero pilar de mi futuro, el código. Gael había vuelto de Suiza con un diploma caro y un ego aún más grande, pero las bodegas del sol se tambaleaban. La gestión era un caos. Las entregas llegaban tarde, los pedidos se perdían, el inventario era una pesadilla. Estaban al borde de la quiebra. Una noche, escuché a mi padre gritándole a Gael en el despacho. Hablaban de perderlo todo, de la humillación, del fin del legado. Y yo, desde el pasillo, sentí una extraña mezcla de satisfacción y pánico. No podía dejar que se hundieran. No todavía. Mi venganza, si es que llegaba a existir, debía ser sobre un imperio, no sobre sus cenizas. A la semana siguiente, me presenté en el despacho. Padre, Gael, dije, manteniendo un tono humilde. Un amigo mío de la universidad ha creado una pequeña startup. Tienen un software de logística muy básico. Quizás podría ayudar a organizar un poco las cosas. Me lo ofrecen gratis, como prueba. La mentira salió con una facilidad que me sorprendió. El amigo era yo. La startup era mi ordenador portátil. El software básico era el prototipo de Logicore, un sistema que ya era, en secreto, más avanzado que cualquier cosa que pudieran permitirse. Me miraron con escepticismo, pero estaban desesperados. Haz lo que quieras, dijo mi padre, con un gesto de desdén. Peor no podemos estar. Pasé las siguientes 2 semanas implementando el sistema, trabajando de noche en las oficinas de la bodega, solo. Les enseñé a usarlo, simplificando la interfaz para que hasta Gael pudiera entenderla. Funcionó. Como por arte de magia, el caos se ordenó. Los pedidos se sincronizaron. La eficiencia se disparó. Salvé la empresa. Mi recompensa fue una palmada condescendiente en la espalda por parte de Gael.
No está mal, hermanito. Parece que tus jueguecitos con el ordenador sirvieron para algo, después de todo. Mi padre nunca mencionó el tema. Simplemente asumió que la recuperación era obra de la nueva visión de Gael. Ese día comprendí la verdad definitiva de mi familia. Mis éxitos siempre serían invisibles, absorbidos por la narrativa de la grandeza de Gael. Y Logicore, mi creación, se convirtió en mi secreto mejor guardado. Lo registré a través de una empresa pantalla, contraté a mi primer empleado, Dante, un genio de los negocios que conocí en la universidad y que compartía mi aversión por los imperios construidos sobre la arrogancia. Mientras mi familia me veía como el hijo mediocre con un trabajo aburrido, yo, en la sombra, estaba construyendo un gigante tecnológico. Un gigante que, irónicamente, mantenía a flote el pequeño y vanidoso reino de mi hermano. Los años que siguieron fueron un ejercicio magistral de doble vida. De día, era Iker del Sol, analista de datos senior en una empresa de logística internacional. Era mi coartada perfecta. Un trabajo real, con un sueldo decente que justificaba mi independencia y un título lo suficientemente gris como para no despertar sospechas ni envidias. Nadie en mi familia se molestó en investigar más allá del nombre de la empresa en mi tarjeta de visita. Para ellos, era el epítome de la mediocridad segura. De noche, y en cada momento libre, yo era el arquitecto y accionista mayoritario de Logicore. Dante, como CEO, era la cara pública de la empresa. Él negociaba los contratos, él aparecía en las revistas de tecnología, él recibía los premios. Yo era el estratega silencioso, el cerebro detrás del código, el poder invisible que movía los hilos desde un modesto apartamento en Logroño, a solo 20 minutos de la opulenta Finca del Sol. Mi familia, en su ceguera autoimpuesta, me proporcionaba constantemente pistas de mi propio éxito sin siquiera saberlo. Durante una de aquellas cenas de viernes, Gael, hinchado de orgullo, extendió una tableta sobre la mesa. «Mirad esto», anunció. La revista, Vinos del Mundo, nos ha nombrado la bodega más innovadora de España. Mencionan nuestra impecable cadena de suministro digital y nuestra plataforma de gestión de clientes. Leí el artículo por encima de su hombro. Las palabras impecable y plataforma eran un eco directo de la propuesta de servicio que Logicore, bajo un nombre de producto genérico, les había vendido por una fracción de su coste real. Era mi trabajo, mi innovación, y estaban brindando por ello como si fuera mérito de Gael. «Felicidades», dije, con la voz más monótona que pude fingir. «La tecnología es una herramienta útil». Mi padre me miró con fastidio. «No es la herramienta, Iker. Es el visionario que sabe cómo usarla». Gael tiene esa visión. En otra ocasión, mi madre, Ximena, me arrinconó en la biblioteca. Su preocupación era siempre superficial, centrada en las apariencias. «Iker, cariño», dijo, ajustando el cuello de mi camisa como si todavía tuviera 10 años. «Tu primo ha comprado un apartamento nuevo en el centro. ¿Y tú sigues en ese piso de alquiler? ¿No te da para más tu trabajo? ¿Sabes que si necesitas dinero, tu padre y yo?» «Estoy bien, mamá». «No necesito nada», la corté amablemente. Lo que no le dije era que el edificio entero donde vivía mi primo era propiedad de una de mis empresas de inversión inmobiliaria. O que mi piso de alquiler era en realidad un ático tecnológicamente avanzado desde donde podía gestionar un imperio global. Pero en su mente, yo era el pobre Iker, el que necesitaba ayuda. Esa percepción era mi mejor camuflaje. El detalle más irónico, la pista más flagrante que ignoraron, ocurrió durante la pandemia. Las ventas de vino online se dispararon, pero la competencia era feroz. Un día, mientras estaba de visita, escuché a Gael quejarse amargamente por teléfono. «¿Pero cómo es posible que esa bodega nueva nos esté superando en ventas online? Acaban de empezar. Su web es perfecta, su logística es instantánea. ¿Quién demonios son, Viñedos de la Nube?» Tuve que morderme el labio para no reír. Viñedos de la Nube era un proyecto paralelo que había creado en 3 semanas. Compré un pequeño viñedo abandonado a través de una sociedad, contraté a un enólogo joven y con talento, y construí la marca enteramente online,
utilizando la versión más avanzada de la plataforma de Logicore. Era un experimento para probar nuevas estrategias de e-commerce. En 6 meses, sin el peso de un apellido ni de una finca centenaria, mi experimento estaba generando más beneficios netos que las bodegas del sol. Y mi familia lo veía como una amenaza inexplicable, un fantasma surgido de la nada para atormentarles. Pero la ceguera de mi familia no era solo pasiva, era activamente despectiva. Mi reloj, por ejemplo. Era un Patek Philippe de edición limitada, un regalo que me hice a mí mismo cuando Logicore alcanzó una valoración de 1.000 millones de euros. Pero su diseño era tan clásico y discreto que, para ojos no expertos, podía pasar por un reloj de herencia sin más. Durante una celebración de cumpleaños, el nuevo y ostentoso Rolex de oro de Gael captó todas las miradas. «Bonito reloj, hermanito», me dijo, dándole un golpecito al mío con su uña. «Clásico. Algún día, con suerte, podrás permitirte uno de verdad». Todos rieron. Yo solo miré mi reloj. En su esfera no veía la hora. Veía el recordatorio silencioso de que estaba viviendo en un mundo que ellos no podían ni empezar a imaginar. Un mundo donde yo era el rey, y ellos, sin saberlo, solo eran mis vasallos. Cada risa, cada comentario condescendiente, cada gesto de lástima, no era un insulto. Era combustible. Y mi motor estaba a punto de alcanzar su máxima potencia. La noche que lo cambió todo comenzó como cualquier otra cena de viernes, con la misma opulencia predecible y la misma dinámica familiar tóxica. Pero había un elemento nuevo en la ecuación, un catalizador que aceleraría la reacción química que llevaba años gestándose: Aitana. Aitana era la nueva prometida de Gael. Alta, rubia, con una belleza esculpida y una ambición que brillaba en sus ojos con la misma intensidad que el diamante de su anillo de compromiso. Se movía por la finca del sol con la seguridad de quien siente que ya es la dueña del lugar. Para ella, mi familia no era un conjunto de personas, sino un activo. Y en su cálculo de activos y pasivos, yo era claramente una cifra en rojo. Esa noche, Gael estaba especialmente exultante. Había una botella de champán enfriándose en una cubitera de plata junto a la mesa, una señal inequívoca de que se avecinaba un anuncio. Yo me preparé mentalmente para otro monólogo sobre sus supuestos logros. Después del plato principal, Gael se puso de pie, haciendo chocar su cuchillo contra la copa para reclamar la atención que, de todos modos, ya tenía. Aitana lo miraba con una adoración que parecía sacada de un manual. «Familia», comenzó Gael, su voz resonando en el comedor. «Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que el futuro de las bodegas del sol se asegura por generaciones. Hoy he firmado el contrato que nos cambiará la vida». Hizo una pausa dramática, deleitándose en el suspense. Mi padre se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de orgullo. «He cerrado un acuerdo de distribución exclusiva para toda Europa con Prestige Imports», anunció Gael. El nombre flotó en el aire, cargado de significado. Prestige Imports no era un distribuidor cualquiera, era el conglomerado de lujo más grande y exclusivo del continente. Distribuían yates, jets privados, alta joyería y, solo muy selectivamente, los mejores vinos del mundo. Entrar en su catálogo era como ser ungido por la realeza del lujo. «Eso es fantástico, hijo», exclamó mi padre, poniéndose en pie para abrazar a Gael. Mi madre aplaudía con lágrimas en los ojos. Era la escena perfecta de un cuadro dinástico. Y entonces, Aitana, en su papel de futura reina, se giró hacia mí. Su sonrisa era afilada, cortante. «Qué maravilla, ¿verdad, Iker?», dijo, su voz melosa pero con un filo de acero. Gael construyendo un imperio. «¿Y tú, qué tal? ¿Alguna gran noticia del mundo de los datos? ¿Alguna hoja de cálculo especialmente emocionante que hayas conquistado esta semana?» El silencio cayó sobre la mesa. La pregunta era una agresión directa, una forma de marcar territorio, de establecer la jerarquía de forma clara y pública. Me convertía en el bufón de la corte para realzar la magnificencia del rey. Antes de que pudiera responder con una de mis evasivas habituales, Gael soltó una carcajada sonora y condescendiente. «Oh, Aitana, cariño,
No seas dura con él, dijo, pasando un brazo por mis hombros en un gesto falsamente fraternal. Mi hermano es, esencial a su manera. ¿Verdad, Iker? Alguien tiene que asegurarse de que los servidores no se caigan. Es un trabajo importante. Seguro. Estable. Luego se inclinó hacia mí, su aliento olía a champán caro y a vanidad. No todos hemos nacido para liderar, hermanito. No todos tenemos esa madera. Pero no te preocupes. Mientras yo esté aquí para dirigir el barco, tú siempre tendrás un camarote seguro. Yo cuidaré de ti. Cada palabra fue un golpe. Madera de líder. Camarote seguro. Yo cuidaré de ti. Me infantilizaba, me castraba profesionalmente delante de toda mi familia y, peor aún, delante de una extraña que me evaluaba como si fuera un mueble viejo. Miré a mi padre, esperando, por un instante de locura, que interviniera. Que dijera, basta, Gael. Pero Damiana sintió lentamente, con una expresión solemne. Gael tiene razón, sentenció, su voz era el martillo de un juez. El mundo necesita líderes y necesita seguidores. Hacen falta hombres que construyan imperios y hombres que mantengan las luces encendidas. No hay deshonor en ello, Iker. Conoce tu lugar y haz bien tu trabajo. El nombre de Gael está en cada botella de nuestro legado. Tu nombre está en una nómina de una empresa extranjera. No hay comparación. Ese fue el momento. La gota que no colmó el vaso, sino que lo hizo estallar en 1000 pedazos. No fue la humillación, ya estaba acostumbrado a ella. Fue la finalidad en la voz de mi padre. Fue la comprensión absoluta de que, para ellos, yo nunca sería nada más que una nota a pie de página en la gloriosa historia de mi hermano. La pequeña esperanza que yo albergaba en secreto, la fantasía de que algún día verían mi verdadero valor, murió en ese instante. Y con su muerte, nació algo más. Una calma glacial. Una claridad aterradora. Levanté mi copa. La sonrisa que les ofrecí no llegó a mis ojos. Salud, dije, mi voz sonó extrañamente firme. Por el futuro. Y por los líderes. Me puse de pie. Si me disculpáis, necesito ir al baño. Nadie protestó. Para ellos, yo ya había desaparecido de la conversación. Caminé por el pasillo de piedra, mis pasos resonando en el silencio. No fui al baño. Entré en la biblioteca, el único lugar de la casa donde me sentía realmente yo mismo, rodeado de libros que hablaban de lógica y sistemas, no de apellidos y legados. Mi mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre la mesa de caoba. Era una foto de Gael y yo, de niños. Tendríamos 7 y 11 años. Estábamos en los viñedos, abrazados, sonriendo a la cámara con una inocencia que ahora parecía de otro universo. Durante un segundo, sentí una punzada de dolor, un luto por el hermano que una vez tuve, por la familia que podría haber sido. Luego, la imagen en mi mente fue reemplazada por la cara engreída de Gael, por la mirada sentenciosa de mi padre. Con un movimiento lento y deliberado, puse la fotografía boca abajo sobre la mesa. El pasado, finalmente, estaba muerto y enterrado. Saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. Abrí la aplicación de mensajería encriptada que usaba para comunicarme con Dante. El chat estaba vacío, como siempre. Mis dedos se movieron con rapidez sobre la pantalla. No escribí un plan. No di una orden explícita. Solo tecleé el código que habíamos acordado hacía años para una situación como esta, una frase que solo nosotros entenderíamos, tomada de nuestro mundo, el mundo del vino. Cosecha terminada. Envié el mensaje. La respuesta de Dante fue casi instantánea. 2 palabras que sellaron el destino de mi familia. Entendido. Iniciando protocolo, tierra quemada, punto. Borré el chat. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Me miré en el oscuro reflejo de una ventana. El hombre que me devolvió la mirada ya no era el hijo invisible. Era una fuerza de la naturaleza a punto de desatarse. Regresé al comedor justo a tiempo para el postre.
La guerra había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que eran el enemigo. El protocolo, Tierra Quemada, no era un simple plan de contingencia, era una obra de ingeniería destructiva, diseñado por mí años atrás con la precisión de un cirujano y la frialdad de un general. No se trataba de un ataque frontal, sino de la cuidadosa y sistemática remoción de los pilares invisibles que sostenían el castillo de naipes de mi familia. Yo no iba a quemar su casa, simplemente iba a quitar los cimientos y verla derrumbarse por su propio peso. El primer pilar era, por supuesto, Logicore. Durante años, Bodegas del Sol había operado con una versión personalizada y fuertemente subsidiada de nuestro software. Pagaban una tarifa mensual simbólica, una fracción del coste de mercado, bajo el pretexto de mi amistad con el supuesto fundador. Esta dependencia era su talón de Aquiles. El segundo pilar, y el más devastador, era Prestige Imports. No era una casualidad que Gael hubiera conseguido ese contrato. Prestige Imports era, en secreto, propiedad de Logicore. Hacía 2 años, en una maniobra estratégica para expandirnos al sector del lujo, adquirí el conglomerado a través de un holding de inversiones con sede en Luxemburgo. Dante y yo vimos la oportunidad de crear la trampa perfecta. Dejamos que la antigua dirección siguiera operando con autonomía, con una única instrucción: si alguna vez las Bodegas del Sol se presentaban como candidatos, debían facilitarles el proceso y ofrecerles un contrato espectacularmente favorable. Gael no había conseguido un contrato, había mordido el cebo con avidez. El 90% de los ingresos proyectados de la bodega, la base de su celebración, dependían de una empresa que yo controlaba en secreto. Cuando volví a la mesa del comedor, el ambiente era eufórico. Gael estaba detallando sus planes de expansión, hablando de nuevas barricas de roble francés y de una campaña de marketing internacional. Mi padre lo escuchaba con una devoción casi religiosa. Yo me senté y comí mi tarta de Santiago en silencio, saboreando cada bocado. Era la calma antes de la tormenta, mi calma. Me despedí temprano, alegando un dolor de cabeza. Demasiado champán para mí, dije, lo que provocó otra sonrisa condescendiente de Gael. No te preocupes, hermanito. No tienes la misma tolerancia, dijo. Tenía razón, aunque no de la forma que él pensaba. Mi tolerancia para la humillación se había agotado para siempre. Conduje de vuelta a mi apartamento, no con ira, sino con una sensación de finalidad. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 10 años y finalmente pudiera exhalar. Al llegar, no encendí la televisión ni puse música. Me senté en mi despacho, una habitación minimalista dominada por 3 monitores de alta resolución. En la pantalla central, abrí mi panel de control personal, el nexo de mi imperio. Con unas pocas líneas de código, activé la primera fase del protocolo. El comando era elegante en su simplicidad: terminate-service-contract-BDS-24H. En 24 horas, la licencia del software de Logicore para las Bodegas del Sol expiraría. No habría un fallo del sistema, ni un error. Simplemente, el acceso sería denegado. La puerta a su propia operación se cerraría con llave. Luego, redacté un correo electrónico desde una cuenta segura a Dante. El asunto era Prestige Imports. El cuerpo del mensaje era igualmente escueto: ejecutar cláusula de terminación por inestabilidad sistémica. Máxima profesionalidad. 0 contacto personal. Cerré el portátil. El trabajo estaba hecho. La maquinaria de la destrucción se había puesto en marcha, silenciosa e imparable. Miré por la ventana. Las luces de Logroño parpadeaban en la distancia. En una de esas luces estaba la Finca del Sol, donde mi familia estaría brindando, ajena a la ruina que se cernía sobre ellos. No sentí placer. No sentí culpa. Solo una profunda y vacía sensación de justicia poética. Habían construido su mundo sobre mí, y ahora, yo me apartaba para dejar que la gravedad hiciera su trabajo. El lunes por la mañana llegó con una normalidad casi insultante. El sol se filtraba por mis persianas, el aroma del café llenaba mi cocina. Para el resto del mundo, era el comienzo de una nueva semana de trabajo. Para las Bodegas del Sol, era el principio del fin.
Decidí trabajar desde casa. Quería una butaca en primera fila para el espectáculo, aunque fuera a través del teléfono. No tuve que esperar mucho. A las 9:15, mi móvil personal, el que mi familia tenía, empezó a vibrar. Era Gael. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, proyectando una calma que no sentía del todo. Una parte de mí, una parte infantil y estúpida, todavía sentía un nudo en el estómago. Iker, la voz de Gael era un torbellino de pánico y furia. ¿Qué demonios pasa con el sistema? Nada funciona. No podemos acceder a los pedidos, ni al inventario, ni a la base de datos de clientes. Está todo bloqueado. Me tomé un sorbo de café antes de responder. Hola, Gael. Buenos días a ti también. Déjate de tonterías, gritó. Esto es una catástrofe. Tenemos que preparar el primer gran envío para Prestige Imports y estamos ciegos. Llama a tu amigo ese de Logicore. Ahora. Qué raro, dije, inyectando un tono de falsa perplejidad en mi voz. Ayer funcionaba todo bien en la cena, ¿no? Déjame que le escriba un mensaje. A ver qué me dice. ¿Habéis probado a reiniciar el servidor? La sugerencia era un clásico de la informática, el equivalente a preguntarle a alguien si su electrodoméstico está enchufado. Era deliberadamente inútil y exasperante. Claro que hemos reiniciado el servidor. 5 veces, ladró Gael. No somos idiotas. Soluciónalo. Colgó. Sonreí. La primera grieta en la fachada de su omnipotencia. Durante las siguientes horas, mi teléfono no dejó de sonar. Llamaba el jefe de logística, la directora financiera, incluso la secretaria de mi padre. A todos les di la misma respuesta vaga y tranquilizadora: estoy en ello. He contactado con la empresa. Seguro que es un fallo temporal. Mientras tanto, en mi otro teléfono, el profesional, veía la realidad en tiempo real a través de los canales de comunicación de Logicore. El ticket de soporte para Bodegas del Sol estaba marcado como cerrado, contrato expirado. El sistema funcionaba a la perfección. Simplemente, ellos ya no formaban parte de él. A mediodía, la llamada que esperaba llegó. Era mi padre. Su voz no era de pánico, como la de Gael, sino de una furia gélida y contenida. Iker. ¿Qué está pasando?, preguntó, sin preámbulos. Padre, estoy intentando averiguarlo. Parece un problema técnico serio por parte de Logicore. Tú, amigo, escupió Damián la palabra con veneno. Le confiamos nuestra operación a un aficionado por recomendación tuya. Este es tu desastre, Iker. Espero que entiendas que tu juicio nos ha costado millones. Haré todo lo que pueda, respondí, manteniendo la calma. No, replicó él. No harás todo lo que puedas. Lo arreglarás. Y cuando lo hagas, tú y yo tendremos una conversación muy seria sobre tu futuro en esta familia. La amenaza velada era clara. Me estaban convirtiendo en el chivo expiatorio. Era perfecto. Cuanto más me culparan, más dulce sería la revelación. Pasé el resto del día ignorando sus llamadas, dejando que el pánico se cociera a fuego lento. Les envié un correo electrónico por la tarde: he hablado con el soporte técnico de Logicore. Dicen que están investigando una anomalía grave en la cuenta. Piden paciencia. La palabra anomalía era mi pequeña broma privada. La anomalía era que, durante 7 años, habían tenido acceso a un servicio de élite pagando menos que por la factura de la luz. Y esa anomalía, ahora, había sido corregida. La noche del lunes cayó sobre una bodega paralizada, sobre un imperio que acababa de descubrir que sus cimientos no eran de piedra, sino de arena. Y la marea estaba subiendo. Si el lunes fue un terremoto, el martes fue el tsunami que arrasó con todo lo que quedaba en pie. El golpe de gracia no llegó a través de una llamada telefónica desesperada, sino de la forma más fría y corporativa posible: un correo electrónico. A las 10 de la mañana, Dante, siguiendo mis instrucciones al pie de la letra,
envió el comunicado oficial desde la dirección legal de Prestige Imports. El correo iba dirigido a Gael, con copia a mi padre y a todo el consejo de dirección de Bodegas del Sol. Yo, por supuesto, también recibí una copia en mi cuenta de Logicore, que abrí con una calma ceremonial. El asunto era una obra maestra de la jerga empresarial impersonal, notificación de terminación inmediata de contrato de distribución exclusiva. El cuerpo del correo era aún más brutal en su formalidad. Estimado señor del Sol. Por la presente, le notificamos la terminación con efecto inmediato de nuestro acuerdo de distribución, firmado el pasado viernes. De acuerdo con la cláusula 12.4 de dicho contrato, nos reservamos el derecho de rescisión unilateral en caso de inestabilidad sistémica o brecha de confianza en la cadena de suministro del proveedor que pueda comprometer la reputación y la operatividad de Prestige Imports. La caída total de sus sistemas logísticos durante las últimas 24 horas constituye una violación flagrante de dicha cláusula. Este nivel de incompetencia operativa es inaceptable y representa un riesgo que no estamos dispuestos a asumir. Consideren el comunicado final sobre el asunto. Les deseamos suerte en sus futuros proyectos. Atentamente. El Departamento Legal, Prestige Imports. Leí el correo 3 veces, saboreando cada palabra. Incompetencia operativa. Riesgo que no estamos dispuestos a asumir. Era mi guión, ejecutado a la perfección. El contrato que Gael había firmado sin leer la letra pequeña, redactado por mis abogados, le había dado la soga. El fallo del sistema, orquestado por mí, simplemente había retirado el taburete bajo sus pies. El silencio que siguió al envío de ese correo fue más aterrador que los gritos del día anterior. Fue un silencio de shock, de incredulidad. Duró exactamente 27 minutos. Luego, mi teléfono explotó. No era una llamada, era una guerra. Gael, mi padre, mi madre, tíos, primos. Todos llamando a la vez. Rechacé todas las llamadas y apagué el teléfono. No quería hablar. Quería que imaginaran. Que se retorcieran en el vacío de información. Fue entonces cuando llamó Renata, mi prima. Era la única de la familia que siempre me había tratado con un mínimo de respeto. Contesté a su llamada. Iker, ¿estás bien? Su voz sonaba genuinamente preocupada. Acabo de enterarme. Es una locura. Papá está diciendo que es culpa tuya, que los has arruinado. Estoy bien, Renata. Gracias por llamar, dije, y por primera vez en 2 días, sentí una pequeña punzada de algo parecido a la culpa. Ella no merecía estar en medio de esto. No puede ser culpa tuya, continuó. Tú no harías algo así. Gael está fuera de sí, gritando que va a matarte. Ten cuidado, por favor. Lo tendré. Hablamos pronto, dije y colgué. La llamada de Renata me recordó que esto no era un juego de mesa. Tenía consecuencias reales para personas reales. Pero la imagen de la cara de mi padre al decir, conoce tu lugar, borró cualquier atisbo de duda. Habían elegido este camino por mí. Yo solo les estaba mostrando el destino final. Por la tarde, encendí de nuevo el teléfono. Tenía 76 llamadas perdidas. Y un mensaje de voz de mi madre, Ximena. Nunca me dejaba mensajes de voz. Su voz no era histérica, sino quebrada, frágil. Iker, hijo. Tu padre ha tenido que ir al médico. Una subida de tensión. Por favor. Llama a casa. Tenemos que hablar. Tu hermano no está bien. Por favor. Borré el mensaje. El chantaje emocional era su último recurso, el arma de los desesperados. Pero yo ya no era su hijo. Era su acreedor. Y la deuda que tenían conmigo no se podía pagar con dinero. Se pagaba con la verdad. Esa noche, me llegó un correo electrónico oficial de las Bodegas del Sol. No era una súplica, sino una citación. Me convocaban a una reunión familiar de emergencia en la finca a las 9 de la noche del día siguiente. La palabra, convocar, me hizo sonreír.
Todavía creían que tenían algún poder sobre mí. Respondí con una sola palabra: confirmado. El escenario para el acto final estaba listo. Iban a intentar humillarme, culparme y sacrificarme en el altar de su fracaso. No sabían que el cordero que esperaban ver llegar era, en realidad, el lobo que ya se había comido al rebaño. El miércoles por la noche, conduje hacia la finca del sol por última vez como el hijo invisible. El camino de grava parecía crujir bajo mis ruedas con un peso diferente, como si anticipara el final de una era. Aparqué mi coche no en la zona de invitados, sino directamente frente a la puerta principal, en el lugar que siempre estaba reservado para el coche de mi padre. Fue mi primer acto de rebelión visible. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Era mi madre. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su habitual compostura elegante, rota en 1000 pedazos. Iker, susurró, como si mi nombre le quemara los labios. Entré en el gran salón. Estaban todos allí, dispuestos como un tribunal inquisidor. Mi padre, Damián, sentado en su sillón de cabecera, con el rostro pálido y demacrado. Gael, de pie junto a la chimenea, paseándose como un animal enjaulado, con los ojos inyectados en sangre. Aitana estaba a su lado, intentando parecer solidaria, pero en su cara se leía el pánico de quien ve cómo su inversión se desploma. Mis tíos y algunos primos completaban el círculo, sus rostros una mezcla de hostilidad y morbo. El silencio era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Fue Gael quien lo rompió, abalanzándose sobre mí en cuanto estuve a su alcance. Me agarró por las solapas de la chaqueta. «¿Has sido tú?», gritó, su cara a centímetros de la mía. «Lo sé. De alguna manera, has hecho esto. Confiesa, maldito traidor. Confiesa». No me inmuté. Con una calma que pareció desarmarlo, levanté mis manos y separé sus dedos de mi chaqueta, uno por uno. «Baja la voz, Gael. No estás en condiciones de dar órdenes», dije, mi voz sonando clara y firme en la habitación silenciosa. «¿Cómo te atreves?», intervino mi padre, su voz era un trueno débil. «Después de lo que has hecho. Has arrastrado el nombre de esta familia por el barro. Nos has arruinado». «Yo no he hecho nada», respondí, caminando lentamente hacia el centro de la habitación. «Simplemente he dejado de hacer». «Hay una diferencia fundamental». «¿De qué demonios hablas?», escupió Gael. Saqué mi tableta del maletín. La encendí y la coloqué sobre la mesa de centro, a la vista de todos. «No tengo nada que confesar», dije, mirándolos a todos a los ojos, uno por uno. «Pero sí algo que presentaros». Inicié una videollamada. Unos segundos después, el rostro de Dante apareció en la pantalla, nítido y profesional. Estaba en una sala de juntas elegante, con el logo de Logicore visible detrás de él. «Buenas noches a todos», dijo Dante con una cortesía gélida. Mi padre lo miró con desprecio. «¿Y usted quién es?» «El amigo de mi hijo. El incompetente que ha destruido mi empresa». «Mi nombre es Dante Herrera», respondió él sin perder la compostura. «Y soy el CEO de Logicore». «Y no, señor del Sol, su empresa no ha sido destruida por incompetencia. Ha sido despojada de un soporte vital que nunca debería haber tenido». Gael se rió, una risa histérica y rota. «¿Soporte vital? Pagábamos religiosamente por vuestro servicio». «Pagaban una tarifa simbólica», corrigió Dante. «Una tarifa que no cubría ni el 1% del valor del servicio que recibían. Un acuerdo de favor». «¿Un favor de quién?», preguntó mi madre, confundida. Fue entonces cuando tomé la palabra. «Un favor mío», dije. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El amigo de la universidad nunca existió. Yo fundé Logicore hace 7 años. Yo escribí las primeras líneas de su código en mi habitación, mientras estudiaba una carrera que no quería. Yo soy el único accionista. La revelación cayó en la habitación con el peso de una losa de granito. El rostro de Gael pasó por todas las fases del shock, la negación, la confusión, y finalmente, una comprensión horrorizada que le aflojó la mandíbula.
Mi padre me miraba como si me viera por primera vez, como si un extraño hubiera aparecido de repente en el cuerpo de su hijo. Pero aún no había terminado. El golpe final estaba por llegar. Y en cuanto a Prestige Imports, continué, mi voz cortando el silencio. Gael, ¿realmente creíste que un conglomerado de ese calibre firmaría un contrato tan favorable con una bodega que, hasta hace 2 días, apenas podía gestionar sus propios envíos? Fue ingenuo. Me giré hacia la pantalla. Dante, por favor, aclárale a mi familia la estructura de propiedad de Prestige Imports. Dante asintió. Por supuesto. Prestige Imports es, desde hace 2 años, una filial propiedad al 100% de un holding de inversiones llamado Inevertlux. Dicho holding, a su vez, es propiedad exclusiva del fundador y accionista mayoritario de Logicore, el señor Iker del Sol. Si la primera revelación fue una losa, esta fue una montaña que los aplastó. Aitana dio un paso atrás, alejándose de Gael como si de repente fuera radioactivo. Mi madre se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. ¿Y Gael? Gael se quedó sin aire. Su rostro se congestionó, pasando del blanco al rojo y de nuevo al blanco. Toda la operación, susurré, asegurándome de que cada palabra se clavara en ellos. El contrato que te iba a convertir en una leyenda, Gael. La salvación de la bodega, fue una trampa. Una trampa que yo construí, y en la que entraste de cabeza, cegado por tu propia arrogancia. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de mi hermano. El juicio había terminado. El veredicto era culpable. Y el verdugo, el hijo que nunca vieron, estaba de pie entre ellos. La verdad, una vez desatada, no hizo un ruido ensordecedor. No hubo una explosión. Fue más bien como la implosión de un edificio, un colapso silencioso hacia adentro, donde las estructuras que parecían sólidas se convierten en polvo en un instante. Damián, mi padre, el patriarca cuyo mundo se regía por la fuerza y el legado, fue el primero en derrumbarse. No gritó. No me insultó. Simplemente se encogió. El hombre que siempre había parecido más grande que la vida se hizo pequeño en su enorme sillón. Se cubrió la cara con las manos, y vi como sus hombros, por primera vez en mi vida, se sacudían con sollozos silenciosos. El imperio que había heredado y que planeaba legar no había sido conquistado por un rival, la había sido un regalo condicionado de su hijo menospreciado. Y la condición, tácita, había sido el respeto. Una condición que nunca cumplieron. Ximena, mi madre, corrió a su lado, pero sus gestos de consuelo eran mecánicos. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una emoción nueva e ilegible. No era odio. Era algo más parecido al terror. El terror de darse cuenta de que había pasado 32 años cuidando de un canario mientras ignoraba al dragón que dormía en la habitación de al lado. ¿Por qué, Iker?, susurró, su voz apenas un hilo. ¿Por qué tanto odio? No es odio, madre, respondí, y mi voz sonó más cansada que triunfante. Es agotamiento. Estoy agotado de ser invisible. Agotado de que mis logros fueran vuestros éxitos y mis opiniones, vuestras molestias. Pero fue la reacción de Gael la que quedará grabada en mi memoria para siempre. Se quedó de pie, paralizado, junto a la chimenea. Su rostro, normalmente tan expresivo y seguro de sí mismo, era una máscara de cera vacía. La humillación que me había infligido el viernes parecía un juego de niños comparada con la aniquilación total de su identidad que estaba sufriendo ahora. Él no era el genio de los negocios. No era el salvador de la bodega. No era el heredero del trono. Era un actor en una obra que yo había escrito, dirigido y financiado. Aitana, la pragmática Aitana, fue la primera en moverse. Sin decir una palabra, se quitó lentamente el anillo de compromiso de su dedo. Lo dejó sobre la repisa de la chimenea con un tintineo suave y seco. Luego, cogió su bolso y, sin mirar a nadie, caminó hacia la puerta y se fue. El sonido de sus tacones alejándose por el camino de grava fue la banda sonora del fin de la farsa de Gael. Fue entonces cuando Gael finalmente reaccionó. No con ira, sino con una risa. Una risa hueca,
rota, que helaba la sangre. Así que, todo, dijo, mirando sus manos como si no las reconociera. Todo fue una broma. No fue una broma, Gael, dije, mi voz suavizándose por un instante. Fue una oportunidad. Te di 7 años. 7 años para que construyeras algo real sobre los cimientos que te regalé. 7 años para que me demostraras que tenías esa madera de líder de la que tanto hablabas. Pero no lo hiciste. Solo te pusiste medallas que no habías ganado. Me acerqué a él, por primera vez a la misma altura, sin sombras entre nosotros. Tú pusiste tu nombre en la botella, Gael. Y es un buen nombre. Pero yo era el dueño de la red de distribución, del software, del cliente que ponía esa botella en las mesas de todo el mundo. Uno es marketing. El otro es poder. Y tú nunca entendiste la diferencia. Me di la vuelta para irme. Mi trabajo allí había terminado. Mi padre levantó la vista, con el rostro surcado de lágrimas. Espera, dijo. ¿Qué vas a hacer ahora? Me detuve en el umbral, sin girarme. Lo que siempre he hecho, padre, respondí. Construir. Pero esta vez, construiré para mí. Salí de la finca del sol y no miré atrás. El aire de la noche de La Rioja nunca me había parecido tan fresco, tan limpio. Era el aire de la libertad. Pasaron 3 meses. 3 meses de un silencio atronador por parte de mi familia. A través de mis abogados, me enteré de que las bodegas del Sol se habían declarado en bancarrota. La pérdida simultánea de su sistema operativo y de su mayor cliente fue un golpe del que era imposible recuperarse. La finca, los viñedos, el apellido, todo salía a subasta pública. Dante me aconsejó que lo dejara pasar, que ya había ganado. Pero yo sabía que había un último acto en esta tragedia. Usando una de mis corporaciones como fachada, participé en la subasta. No hubo mucha competencia. La bodega estaba tecnológicamente muerta y su reputación, por los suelos. La compré por una fracción de su valor original. La finca del Sol, el símbolo de la arrogancia de mi padre y de la vanidad de mi hermano, ahora era mía. El día que fui a tomar posesión, la casa estaba vacía y silenciosa. Mis padres y Gael se habían mudado a un pequeño apartamento en la ciudad, viviendo de lo que quedaba de los ahorros personales de mi madre. La finca olía a polvo y a abandono. La única persona que me esperaba allí era Renata, mi prima. Estaba sentada en los escalones de la entrada principal, con una pequeña maleta a su lado. Me enteré de que eras tú el comprador, dijo, levantándose. Quería despedirme del lugar. Y de ti, supongo. No tienes por qué despedirte, Renata, le dije. Tú nunca fuiste parte del problema. Lo sé. Pero tampoco fui parte de la solución, admitió con tristeza. Me quedé callada demasiadas veces. Lo siento, Iker. Asentí. Su disculpa era lo más parecido a un reconocimiento que había recibido de mi familia en toda mi vida. Caminamos juntos por los viñedos, las hileras de vides descuidadas y resecas. El sol de la tarde teñía el paisaje de tonos dorados y melancólicos. ¿Qué harás ahora?, preguntó Renata, su voz suave. ¿Vas a reconstruirlo? ¿Ha de volverle el nombre a las bodegas del Sol? Me detuve y arranqué una uva seca de una vid. La aplasté entre mis dedos. Era solo polvo. El legado de mi padre se había convertido en polvo. El nombre del Sol está manchado, respondí, mirando el horizonte. Manchado de orgullo, de ceguera. Quizás algunas cosas no merecen ser reconstruidas. Quizás es mejor empezar de cero. Renata me miró, intentando descifrar mi rostro. ¿Y qué hay de ellos? ¿De tu padre, de tu madre, de Gael? ¿No volverás a hablarles nunca? Esa era la pregunta que me había estado rondando en la cabeza durante semanas. La venganza había sido fría, precisa y devastadora. Pero, ¿y después? ¿Qué queda después de la tierra quemada? Me giré, no hacia Renata,
sino hacia la cámara imaginaria, hacia la gente que escuchaba mi historia. Dejé que vieran mi rostro, no el del hijo invisible, ni el del magnate vengativo, sino el de un hombre en una encrucijada. Construyeron un imperio sobre mis hombros mientras me llamaban inútil. Me humillaron en la misma mesa donde se comían los frutos de mi trabajo. Ahora soy el dueño de las ruinas de su orgullo. He ganado. Pero la victoria tiene un eco solitario, dije, mi voz resonando en el silencio del viñedo. Así que os pregunto a vosotros. Mi familia lo ha perdido todo. Están rotos. Y yo tengo el poder de ayudarles a levantarse, o de dejar que se consuman en las cenizas que ellos mismos provocaron. ¿Soy el malo si elijo mi paz por encima de su perdón? ¿Soy el malo si lo derrumbo todo, hasta el último recuerdo, para construir algo nuevo, solo para mí? Dejé la pregunta flotando en el aire, entre las vides moribundas, bajo el vasto cielo de La Rioja. La respuesta ya no era mía. Se la entregaba al mundo.